Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a reencontrarnos en nuestro espacio Diálogos con Franz Barrios. Como cada semana, hoy tenemos un tema importante que proponerles y tiene que ver con política, más propiamente los partidos políticos en esta temporada en que se habla bastante de la crisis de los partidos políticos y bueno, hablaremos de esos conceptos junto al doctor Franz Barrios, que es el analista político que nos acompaña como cada semana. Doctor, un gusto saludarlo, bienvenido al programa. Y como siempre, un cordial saludo para usted, Carmen Rosa, y para toda la audiencia. Doctor, ya adelantaba que hoy el tema a abordar en el programa es la crisis de los partidos políticos en Bolivia. Tomando como antecedente en los anteriores programas, habíamos hablado respecto a la degradación de los partidos, pero además las agrupaciones, las organizaciones políticas, doctor, debido a qué se da y se habla de crisis política. Así es, y hemos pensado que vamos a ser reiterativos en el tema político y principalmente en cuanto a los partidos, porque creo yo que en estos programas de los días martes es necesario insistir sobre estos dos temas, la política y los partidos, ya que resulta ser tal vez el elemento más inquietante, más preocupante para toda la población, aparte del tema económico, social, vivencial que cada uno tiene. Hay una especie de gota permanente de cada día que es la coyuntura política. Y lo que hemos visto por conveniente para el día de hoy, Carmen Rosa, es lo que usted empezaba a señalar. Ver en qué medida, en primer lugar, hay una especie de degradación de la política en los principales aspectos de ella, pero concentrarnos con un grado mayor de esa decadencia, de esa degradación, casi en términos de crisis, de los partidos políticos en Bolivia. Para esto vamos a hacer un ejercicio de análisis del juego dialéctico de los partidos o del partido, tomando en cuenta 4 elementos fundamentales: el actor político, que es la persona humana, el caudal ideológico que tienen los partidos, la estructura y funcionamiento de estos instrumentos y la capacidad de gestión cuando están en el poder. Y haciendo ese ejercicio de juego dialéctico de contingencias, vamos a concluir con una propuesta que es teóricamente la necesidad de construir un nuevo instrumento político en Bolivia, tomando en cuenta esos antecedentes negativos. Esta es la agenda para el día de hoy: declinación, degradación política, crisis del partido, 1. 2, el juego dialéctico que nos demuestra que estamos en crisis, y 3, una propuesta de construcción teórica de un nuevo instrumento. Empecemos por lo más importante, podríamos decir, para entender este espacio de reflexión que hoy nos trae como propuesta el tema de la política y la crisis de los partidos políticos. ¿Cuál es la ruta crítica, doctor, de los partidos políticos en nuestro país? En ese sentido, como primer punto, como antecedente, creo que vale la pena lo que usted empezó señalando, es decir, hay una sensación de que la política en general en Bolivia está sufriendo una caída, una degradación, a tal punto que se ha convertido el ambiente político en algo que genera más incertidumbre que seguridad. Y esa degradación, para señalar como primer punto de este aspecto de antecedentes, es que esa degradación, esa disminución o baja de los principales elementos políticos se manifiesta en los actores políticos, ciudadanía, organizaciones sociales, bloques, dirigentes, partidos, etcétera. A no ser que estemos cargados de subjetividad, es fácil descubrir que hay una disminución, una degradación de estos elementos importantes de la política. Y eso implica que
esa degradación tiene intensidades diferentes. Y la más grave, y eso nos lleva al punto siguiente de la crisis del partido, es que en esa degradación política general, el punto más crítico es el partido político. A tal punto, sin extendernos más en este aspecto, es que no sé si hay alguien en este momento en el país que pueda decir los partidos políticos, no importa qué color tengan o qué tendencia, son un instrumento indispensable para el desarrollo político del país en la relación entre la sociedad, o sea, el pueblo y el Estado, porque es así como se define un partido, es una especie de puente que une a la sociedad con el Estado, tanto en términos de administrar el Estado como de hacer gestión pública o de representar a la ciudadanía a través del sufragio universal. Entonces, el papel del partido resulta ser clave, y nuestra impresión, y este es el primer punto que queríamos destacar, Carmen Rosa, es que de todos los elementos de esta degradación política en general, el factor más importante, más crítico, es el del partido político. A tal punto que uno podría llegar a decir incluso que es una especie de agujero negro. Si hubiera la mínima afirmación ahora de alguien que diga hay partidos o el partido es un instrumento importante, creo que tendríamos que bajar nuestra calificación. Pero si la opinión pública y en general todos creemos que hay una crisis profunda en los partidos, y crisis es en el sentido extremo, es decir, está por desaparecer este instrumento si es que sigue la caída libre, casi por gravedad, de que resultan ser inservibles estos instrumentos políticos que deberían ser indispensables en esta relación sociedad-Estado. Ahora, doctor, en este actual contexto, según las explicaciones que usted nos brinda, al parecer ya no hay partidos políticos como tal, porque en la última elección, según el dato que tenemos, pues habían alrededor de 11, de 10 partidos políticos, ¿no? Pero partidos políticos que también se hacen llamar agrupaciones políticas. ¿Hay alguna diferencia entre un partido político y una agrupación u organización política, doctor? Parece que el común denominador es más bien que estos partidos se han convertido en siglas. Las siglas están en compraventa en el Tantagato, pero además surge la necesidad imperiosa de quienes quieren hacer práctica política de utilizar siglas, de utilizar partidos o de generar alianzas con una falta total de fundamentación orgánica, ideológica, como antes se daba en los partidos. Todo el mundo reconoce el carácter tradicional, incluso dicen histórico, de algunos partidos. El MNR, por ejemplo, sí. ADN, Falange Socialista, MIR, el MIR, el MBL, Partido Comunista, eran instrumentos muy nítidos, muy sólidos en su tamaño, en su proporción, pero que daban la seguridad de que estaban representando a un conjunto social determinado en una lucha democrática abierta en el campo político. ¿Ahora hay algún instrumento de estos? No, parece que el Tantagato ha ganado, ¿no? Es decir, son siglas que uno puede ir al mercado y decir, a ver, véndame un PDC, ¿no? O véndame tal cosita, ¿no? Ajá. Entonces, objetivamente, parece que los instrumentos políticos están en vías de desaparecer. Y para concluir esto, el único elemento que también no es estimulante es que han hallado un camino, una chajanchana, de no utilizar ya partidos sino alianzas, pero las alianzas son mucho más frágiles que los propios partidos, porque ahora estamos viendo después de las elecciones subnacionales, ¿no? Uno está totalmente desorientado, la cantidad de siglas o de alianzas con formaciones espurias que se han dado en los municipios y en las gobernaciones, a tal punto, y esto es lo que a mí me ha sucedido
en las elecciones últimas, el pasado domingo, no sé si a usted también, Carmen Rosa, que uno se desconcierta, es decir, ¿por quién voy a votar? No se ubica al concejal o al asambleísta, no se conoce bien al candidato a la gobernación o a la alcaldía, y esto multipliquemos por los 342 municipios y los 9 departamentos, entonces hay una total dispersión. Esto está demostrando muy rápidamente 5 etapas de los partidos, ¿no? Un primer periodo que dijimos ya alguna vez que no habían partidos. Uh-huh. El país ha vivido como 50 años después de 1825 sin partidos. O sea, los sectores dominantes tenían sus representaciones directas o en gente destacada de prestigio intelectual o en militares. Luego apareció la época de los partidos bajo el sello de organizaciones políticas serias de la corriente liberal y conservadora. Eso duró hasta finales del siglo XIX, incluso un poco más. Vino la guerra del Chaco y aparecieron lo que podríamos llamar los partidos nacionalistas o de izquierda, que compartían ya la vida política con los partidos tradicionales. Y una etapa diferente ya, que es la recuperación de la democracia a partir de 1982, donde una fragmentación de partidos. Yo recuerdo tener un cuadro en un trabajo que hice de 42 partidos que participaban en elecciones nacionales. Entonces entramos a la época de la partidocracia. Otra etapa es lo que podríamos llamar la presencia del macropartido más frente a 3 partidos opositores que estaban en el Parlamento y que dura 20 años. ¿Y cuál es la etapa actual? La crisis. O sea, no hay más, no hay partidos sólidos, hay alianzas, hay total desorientación. Por eso, esto de la palabra crisis nos lleva precisamente al segundo punto, que sería el intento de hacer un análisis dialéctico de la contingencia partidos en sus 4 elementos, ¿no? La gente, la ideología, la estructura y la gestión. Doctor, a propósito de este tema y las características que debe tener un partido político, en el caso de Bolivia podemos decir algo paradójico, porque a nivel nacional hay pocos partidos políticos de alcance, ¿no? Valga la redundancia, de alcance nacional, y en los departamentos vemos agrupaciones, organizaciones políticas que se apegan, ¿no?, a estos disque grandes partidos, pero algo que también sucede en Bolivia es que alguna persona o un grupo de amigos tramitan su personería jurídica, pero que también se creen dueños, ¿no? Dueños de esa agrupación, y por eso es que hacen y deshacen, deciden quién va como candidato, quién no va como candidato. Entonces, un poco complicado el tema de los partidos, las organizaciones políticas en el país, doctor. Sí, esta gran diversidad, incluso como una de las motivaciones o causas, descansa en la propia legislación, siendo positiva la medida de la constitución de 3 niveles territoriales, nacional y dentro de la subnacional, departamental y municipal, que es un paso importante en la presencia de instrumentos políticos a todo nivel. Eso es lo positivo. Sin embargo, lo que usted dice es también un fruto que sale de la propia ley. En la ley incluso se dispone, por ejemplo, que el partido político debería ser el exclusivo para el nivel nacional, reconociendo también que pueden haber alianzas, ¿no?, a partir del partido, y que en lo subnacional, o sea, gobernaciones y municipios, no es necesario que se incorpore al partido como tal. O sea, se pueden reconocer en personería jurídica a otro tipo de organizaciones políticas. Sin embargo, aunque diga eso la ley, se ha hecho la trampa de que partidos de sigla tradicional, sin tener que tramitar nuevamente personería jurídica y siendo nacionales, automáticamente han participado en las subnacionales. Es decir, más allá de calendarios o de restricciones que pueda tener el Tribunal Electoral,
Y eso ha determinado una desorientación también en la ciudadanía y ha provocado que otras agrupaciones, que no son partidos nacionales, tengan que apurarse en su tramitación. Y el otro elemento limitante es incluso la condición, una de las condiciones para la existencia de la personería jurídica, tanto de partidos como de organizaciones políticas o de alianzas, y es el 3%. Es decir, es fácil conseguir con un 3% de inscripción de militantes en el padrón biométrico el reconocimiento de la personalidad jurídica. Hemos estado haciendo exámenes acá en el trabajo que hace la institución y vemos, por ejemplo, que en un municipio pequeño que tiene solamente como 10.000 o 12.000 ciudadanos, que son los que tienen que votar, 10.000 significa que con 300, porque es el 3%, ya se puede tener personería jurídica. Entonces eso ha estimulado a mucha gente para decir: yo voy a ser jefe de un partido o de una agrupación y tramitar rápidamente. Pero han tenido la desventaja de que han despertado demasiado tarde, porque el calendario electoral para las subnacionales ha reconocido incluso a partidos que no participaron en elecciones municipales para tener ya automáticamente su personería jurídica, y otras que han querido crear para participar en estas elecciones subnacionales y ya no han podido porque el calendario ya se había cerrado para la personería jurídica. Todo este caos, todo este enredo, así a nosotros nos inclina a hacer un análisis del juego dialéctico de los 4 elementos de un proyecto partidario. A propósito del juego dialéctico, doctor, que es el segundo punto que vamos a abordar, doctor, ¿qué elementos se enlazan, se entrelazan para poder reflexionar sobre este tema? Hemos elegido 4 y es una elección muy subjetiva, digamos, desde nuestro punto de vista, porque obviamente hay otros elementos más constitutivos que giran alrededor del término partido. Pero para mayor sencillez y comprensión de la gente, hemos escogido 4 elementos que son los pilares incluso para la propuesta hipotética, teórica de un nuevo partido. ¿Cuáles son esos elementos? Hemos llamado al primero raíz, utilizando la metáfora del árbol. Si un árbol no tiene raíces profundas que lleven la savia o nutrientes para todo el árbol se seca, ¿no es cierto? Árbol sin raíces tiene poca duración. Entonces, el primer elemento de raíces que decimos para el árbol partido nos parece que es el conjunto de personas que hacen actividad política. Tal vez incluso el nombre de raíz no es lo más adecuado, porque se puede confundir con semilla, con nutriente, con savia o con el canal físico que es la raíz como tal. Bueno, hemos adoptado el nombre para abarcar todo eso, pero la idea central de este primer elemento es la gente. Incluso la población, porque es un elemento pasivo de la política, ¿no? Porque opina un niño, una abuelita, ¿no? También tienen criterio político. Pero los actores políticos son, así esquemáticamente, en estas raíces que deben sostener un proyecto partidario, la ciudadanía, y yo creo que es el primer sujeto político. El voto decide el destino de un partido, ciudadanía. Están las organizaciones sociales, pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Sindicatos, confederaciones, junta de vecinos, etcétera. En el campo, en la ciudad, o sea, es un conjunto muy grande de miles de organizaciones en Bolivia, pequeñas, medianas o grandes, que tienen un papel político complementario a la actividad social, económica o reivindicativa que tienen. Actúan cuando van a un bloqueo o se movilizan en la calle o hacen fila para una campaña detrás de un candidato. Esas organizaciones, hasta con sus cartelitos, ¿no es cierto?, están participando políticamente. Entonces, un segundo actor, después de la ciudadanía, es el conjunto de organizaciones. Tercera propuesta, que también ha nacido en el IPTK como propuesta teórica, es que aunque
físicamente no sea visible, porque no se puede juntar físicamente, pero creativamente, imaginativamente, un actor político más importante incluso que las organizaciones sociales es lo que llamamos nosotros el bloque social. Y creemos que en Bolivia hay dos bloques que se enfrentan políticamente de manera democrática. Es el bloque social conservador, que en edad tiene 200 años de vida, porque ese bloque nació con Bolivia, y el bloque social popular. Es un denominativo que hemos dado como IPTK, otros también hablan ahora del bloque popular, y ese bloque social popular, desde nuestro punto de vista, estuvo excluido hasta 1952 de toda participación política, porque simplemente no era ciudadanía. Entonces solo votaban aquellos que eran ciudadanos, el pueblo no llegaba a esa categoría, por tanto no existía. Y se ha ido juntando pobres, trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes desocupados, migrantes, etcétera. Claro, es un armado, Carmen Rosa, ideal, no es que físicamente estén en una plaza, ¿no es cierto? Ese bloque social popular que nació hace poco frente al bloque social conservador cobró un protagonismo increíble hace 20 años, cuando a través del voto tomó el poder. Entonces, ese bloque popular, que tenía su propio instrumento, que era el MAS y PSP, descubre históricamente en la teoría política boliviana que el bloque social popular, igual que el bloque social conservador, de empresarios, intelectuales, clase media, etcétera, son los dos grandes protagonistas del juego político democrático del país en los últimos 50, 60 años. Entonces, ese bloque social popular es importante, y luego, tanto organizaciones como bloques tienen cabezas de dirección, llámense dirigentes, candidatos, líderes, que se convierten en personas políticas, que son actores de carne y hueso, representando a esas organizaciones o a esos bloques. Ese conjunto es lo que nosotros llamamos raíz social. ¿Podemos decir, doctor, que es la base? Porque hay algunos, en este caso, analistas que también, ¿no?, utilizan la base social, ¿no? Yo tengo mi base social, este partido o esta organización política tiene su base social, dicen. ¿Se puede llamar también base, doctor? Sí, yo creo que sí, el término... sostiene algo, ¿no? El término base se acomoda a raíz, ¿no?, a fuente, a nutriente, porque no pueden haber ni partidos ni alianzas flotantes sin gente. Siempre van a tener simpatizantes, militantes, organizaciones que pertenecen, ¿no es cierto?, a ese proyecto partidario. Por tanto, el término base encaja también en este primer elemento. ¿Y cuál es el interés del juego dialéctico? Que esas raíces, esas bases sociales, esos actores sociales, no tienen tampoco un denominador común. O sea, no piensan de la misma manera. Hay grados diferentes de pensamiento de esas bases, de esas raíces, y eso puede ser un potencial o una debilidad. Solo demos algunos ejemplos. Término ciudadanía. Cuando la ciudadanía, Carmen Rosa, hace una acción política en dirección hacia un partido o hacia una alianza. Primero, cuando es víctima de la apreciación política de la coyuntura a través de los medios. Uno escucha Radio América, Radio Encuentro, Colosal o lo que sea, y uno recibe un mensaje político que penetra en la persona. Incluso aunque no sea ciudadano, porque puede recibir un niño, ¿no es cierto? Entonces, hay una carga ideológica básica de impresión política que ya está inclinando a la gente hacia sus preferencias. Y eso está en crisis porque es manipulable.
La desorientación actual, por ejemplo, obedece a esa superficialidad de contenido político que tiene el sujeto base, ¿no? O el sujeto raíz. Otros ya tienen mayor formación, porque ya son militantes, y en la militancia el partido ya les carga más ideología. U otros ya son profesionales, tienen una mayor formación. Entonces, lo que queremos decir en este juego dialéctico es que el primer factor, que se llama raíz o base o actores, tiene también una gradación diferenciada del contenido político, instintivo, reivindicativo, consciente, y eso puede jugar a favor o en contra en la existencia de un partido. Entonces eso hay que reconocer. Y yo creo que estamos en crisis en este momento. Todo el mundo está desorientado. Uno sabe si es de derecha o de izquierda, si tiene un partido o no tiene, si la alianza por la que ha votado es la más adecuada. Inmediatamente se arrepiente cuando ha votado porque no sabe por quién ha votado. O sea, ese primer elemento está en crisis también porque no hay una mayor delimitación de conciencia política en la gente que sirve de raíz para la construcción de un partido. No sé si me dejo entender, pero es un elemento crítico que ya contagia la debilidad y la fragilidad del proyecto instrumento político. Aunque también sucede el fenómeno de que la gente o la ciudadanía se identifica con ambos, ¿no? Hay momentos en que dice ser de izquierda, hay momentos en que un poco se desdice y dice centro derecha, centro izquierda, ¿no? Entonces un poco de también ese juego dialéctico que también se puede advertir, doctor. Y usted está sugiriendo la creación de un nuevo concepto que puede ser interesante, la hibridez. Antes era o rojo o blanco, o socialista o derechista, izquierdista. Ya vino después el populista, el nacionalista, el indigenista, ya se fue dispersando, pero ahora, como usted dice, yo creo que lo que está primando es la hibridez de la conciencia política de la gente, y esa hibridez es espectro, es decir, es mezcla. A ratos soy de derecha, a ratos soy de izquierda, simpatizo con Trump, pero condeno la masacre de Gaza, simpatizo con Israel o no. Entonces hay una especie de hibridez política total, y peor en el caso de Bolivia. No hay, yo creo, fanáticos militantes de compacto ideológico que son MNRistas a morir, digamos, ¿no es cierto? Yo he tenido la experiencia personal de que la militancia del MBL, por ejemplo, era militancia por convicción, o sea, no había necesidad de decirles haz esto, haz esto. Tomaban por iniciativa propia su identidad. Eso yo creo que ahora no existe. Y el término que propone, podemos incluso ya clasificarlo, estamos llegando a una especie de hibridez, de neutralidad política, que no es precisamente un factor positivo. Si quiere, entonces pasamos al segundo elemento. Sí, pasamos. El árbol partido tiene que tener raíces. Lo extraño es que hay muchos países, y peor alianzas, que sin raíz tienen los días contados. Y por eso desaparecen también rápidamente. ¿Cuál es el segundo elemento que es clave, tan importante como la base que usted llama, o las raíces, la gente que sostiene con nutrientes, con savia, el proyecto de un partido? La identidad ideológica, el caudal ideológico. Es como imaginarnos, yo siempre acudo a ejemplos extremos, metafóricos. Puede haber una persona que viva sin cabeza, salvo la gallina, ¿no? Cuando se le corretea así sin cabeza, pero eso es muy excepcional hasta en la gallina, pero en la persona no puede haber. O sea, nuestro reservorio ideológico fundamentalmente no es solamente en el cerebro, está en la cabeza de la gente. O sea, nuestro cerebro es la fábrica del sentimiento, de la emoción, del pensamiento, de la ideología que cada persona tiene, con niveles distintos. Puede ser consciente, subconsciente, consciente con C, consciente con SC,
etcétera. Somos un fenómeno muy particular, los seres humanos, y esa es nuestra gran cualidad, ¿no?, en el ser vivo. Bueno, con esa constatación de que el cerebro humano es una especie de epicentro que tiene un contenido político en distintas intensidades, hay crisis ahora, porque antes, por lo menos, podíamos clasificar muy esquemáticamente en que la conciencia ideológica, o sea, el caudal ideológico, podía reconocerse fácilmente en conservadores del centro, nacionalistas, populistas o de izquierda, ¿no? Es decir, era fácil descubrir la inclinación en masa, compacta, desde el punto de vista ideológico. Ahora no. Es decir, ahora ese caudal ideológico también está haciendo crisis. Un fenómeno que uno puede explicar, por ejemplo, el desmoronamiento del proceso de cambio de estos 20 años, y lo digo con mucha convicción. No podemos nosotros matizar ahora que el proceso de cambio ha tenido un pequeño accidente y que va a seguir adelante. No, hay un desmoronamiento. Por eso estamos en otra etapa ya, ¿no? Los 20 años han pasado, ahora está volviendo el neoliberalismo, va a haber un nuevo modelo de Estado, de economía y de todo. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que desde el punto de vista de la ideología, hay crisis en la ideología de derecha. Eso se puede explicar por la geopolítica. Sí. Ahora hay una batalla antagónica entre la unipolaridad y la multipolaridad, por ejemplo, entre los matices del gobierno norteamericano con el canadiense o el mexicano. Entonces, la ideología tiene también una crisis generalizada en el mundo y sobre todo en Bolivia, que se convierte en un factor negativo. Es decir, no hay posiciones atrincheradas desde el punto de vista ideológico, sino que uno ya se avergüenza de ser izquierdista, algunas veces es populista, otras veces incluso puede votar por quien no cree, ¿no? Y eso es un mandato de la cabeza, ¿no? Pragmatismo, realismo o cualquier factor, simplemente para decir, hay una especie de fragilidad, de fragmentación, hasta de derrumbe de las fortalezas ideológicas que antes, de manera dialéctica, pintaban los colores de manera más nítida: blanco, negro, rojo, amarillo. Ahora todo está mezclado y hay una disminución también de la identidad ideológica que debería confrontarse dialécticamente. Es una debilidad, y eso nos puede llevar a una imprecisión otra vez del partido, porque en esa indefinición ideológica no clara, híbrida también otra vez, los partidos políticos nadan mejor, ¿no es cierto? Digamos, un salmón de río no creo que sobreviva en el mar, porque su vitalidad, digamos, está en la caída de la cascada de los grandes ríos, ¿no es cierto? Comparando eso desde el punto de vista ideológico, yo creo que no es una crisis aguda, más bien se está definiendo nuevamente. Vamos a tener grandes novedades de aquí a un tiempo, en un año, en 10 años, en que las concepciones ideológicas van a tener mayor caudal de identidad, pero ahora estamos en un desconcierto total. Y en el caso del país, eso se manifiesta mucho más. Yo tengo conversaciones con mucha gente, es increíble, es hasta anecdótico, Carmen Rosa. Hay una persona, no la voy a mencionar de nombre y apellido, que a mí me manda mensajes todos los días de los discursos más ortodoxos del marxismo, ¿no? Lenin, Gramsci, etcétera, ¿no? Pero en la coyuntura ha votado por la derecha, ¿no? Porque su pariente ha sido candidato. Entonces es contradictorio, vota por una cosa y piensa de otro lado por otra, y es romántico además porque es indigenista. Entonces me manda videos, por ejemplo, de la música del norte de Potosí, me manda discursos de la izquierda marxista, pero no se anima a decirme, pero vota por la derecha.
¿no? Entonces, ese es el segundo elemento de crisis que en el orden ideológico también estamos sufriendo. Y el partido, digamos, es la principal víctima, porque un partido sin pensamiento, sin caudal ideológico de identidad, es cualquier cosa, ¿no? Pero ahí también podemos decir, doctor, que se incorpora un otro elemento, ¿no? Y tiene que ver con el interés personal, ¿no? Por ejemplo, en esta última elección subnacional hemos visto, por ejemplo, gente que, levantaba las banderas de izquierda, enarbolaba al señor Evo Morales, expresidente del país, pero en esta última elección, por interés personal, participa, es candidato y se va con el partido de la derecha, ¿no? Como ha ocurrido aquí un ejemplo en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Es en verdad, usted nos habla sobre la crisis aguda. ¿No será tan grave eso? Uno al conocer ese informe decía, pero ¿cómo si antes hacía esto, hacía lo otro, sacaba cara por tal partido político y ahora está con la derecha? Por lo que usted dice, yo creo que el pragmatismo, porque todos también tenemos un poquito de condimento pragmático, ¿no? Y el realismo traicionan nuestra fortaleza ideológica y nos hacen cometer esos errores, ¿no? Es decir, ya no hay remedio, ¿para qué vamos a seguir peleando? Entonces tiene un sentido mucho más práctico, más pragmático, y hay partidos políticos en Bolivia que han cultivado el pragmatismo, es decir, han sido ya mezcla desde un principio. En el propio proyecto del MIR, por ejemplo, uno de los pilares ideológicos que tenía el MIR fue un aporte de Jaime Paz con el entronque histórico. ¿Qué significaba entronque histórico? Para que vea la hibridez ideológica, ¿no? Era, sí, lucha de clases, marxismo, revolución, muy bien, pero en Bolivia no es tan clara la lucha de la contradicción antagónica entre burgueses y trabajadores obreros, sino que, como decía Mao también sobre China, hay una complejidad más grande, ¿no? En que caen, digamos, los campesinos, por ejemplo, que no son ni patrones ni son obreros. Entonces se abre la perspectiva. ¿Y por qué voy a este ejemplo del entronque histórico? Una genialidad de Jaime Paz fue decir, ante esta clasificación demasiado cerrada, ortodoxa del marxismo, él decía, somos marxistas, pero hay que abrir ese fundamento tan cerrado. Para el caso de Bolivia, lo que hay que hacer es enchufar en la revolución nacional el pensamiento socialista o marxista. Así uno entiende el entronque histórico, es el enchufe a una realidad nacional concreta que no era marxista ni era capitalista al 100%, y entonces sale una propuesta muy creativa de que la fortaleza ideológica de identidad del MIR podía ser el entronque histórico, superando la ortodoxia de la lucha de clases. ¿Eso qué significa? Que es una producción muy creativa, pero que en el fondo está desnaturalizando la convicción ideológica profunda, porque pasados años en el mundo entero no es que uno rechace el entronque histórico, pero como corrientes ideológicas antagónicas siguen vigentes el capitalismo como tal. Uno ya no puede decir que eso antagónico en este momento es el socialismo o el comunismo, porque eso también ha desaparecido, salvo ahora la expresión socialista o comunista de países que, como China, por ejemplo, ponen en relieve otra vez el protagonismo de esa corriente. Pero cuando uno examina, y analistas que revisan ahora qué es China, si es comunista, socialista o capitalista, ellos justifican por el nuevo camino, tipo Jaime Paz, ¿no? Ya no es entronque histórico, pero es una nueva modalidad que, superando la ortodoxia marxista, está convirtiendo a que es posible un modelo capitalista social, cuando la diferencia antagónica que se mantiene es que unos se llevan la plata para ser pocos y ricos, y ahora esa misma plata que se reproduce incluso al doble es para repartir a la gente. Ya no es el discurso ortodoxo marxista, es decir, ¿no? Los trabajadores son dueños de los medios de producción y aquí viene el comunismo,
lo que parece practicando China, hay que profundizar, por eso tiene que ver con el tema ideológico, es un nuevo modelo. ¿A dónde nos llevará eso? Vaya uno a saber. El segundo elemento, entonces, carencia, anemia en las raíces para hacer un partido. Ya. No sé si está siguiéndome, Carmen Rosa. La debilidad de los partidos es que se están secando porque no tienen una raíz social. Sí. Pero también se están secando porque no tienen una firmeza ideológica. No son pensar cualquier cosa. Y pensando cualquier cosa, obviamente pueden existir partidos, pero tienen vida corta, ¿no? Como sí. Algunos animales que viven solamente horas y es una eternidad esos días o esas horas de vida que tienen esos seres, ¿no? Esa es la comparación entre raíces humanas para sostener al partido, que es la nutrición que el partido debería recibir, y el segundo elemento es que cuerpos sin cabeza no pueden existir, y da la idea de que hay partidos sin cabeza. Sí, sí. Y pasaríamos al examen del tercer y cuarto elementos rápidamente, si le parece. Sí, adelante, doctor. El tercer elemento es estructura y funcionamiento del partido. Ahora ya empezamos a ver qué tipo de partido ya queremos. Lo concreto, ¿no? Lo existente. Incluso extendemos la meditación, la reflexión, no solo al partido, sino a los instrumentos políticos. Llámense pactos, organizaciones, o lo que sea, o alianzas. Es una bolsa común, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del marco jurídico, que es el sistema jurídico vigente en un país como el nuestro, la existencia real, material, corpórea de un instrumento político, partido o alianza, es que tiene que cumplir las exigencias físico-materiales de carácter social que establece la ley. Personería jurídica, tantos militantes, programa de gobierno, tienen que presentar un documento, ¿no es cierto? O sea, esos requisitos formales determinan dos elementos de este tercer acápite que estamos examinando: qué estructura tienen y qué funcionamiento. Como es análisis dialéctico el que estamos haciendo, no puede existir, como no puede haber una persona sin cabeza, no puede haber en ninguna entidad social, como es un partido, porque es una creación humana, como el Estado, el partido, que no tenga una construcción, una arquitectura orgánica, ¿no? Por muy chiquitito que sea el partido, ¿no es cierto? Aunque sean 4 gatos, pero son 4 estructurados, digamos, ¿no? Sí. Un jefe, una base, un militante, una secretaria, por decir, ¿no? Entonces la estructura no es que copiemos de la dialéctica material, pero en la dialéctica social se repite que nada puede existir en lo social sin tener una configuración orgánica compuesta de 5, de 10 o de 1 millón. Entonces la estructura es un elemento fundamental, pero dialécticamente, como la persona sin cabeza, como la gallina degollada, esa estructura para existir tiene que tener movimiento, ¿no? Es decir, es una lucha de elementos que conforman la estructura. Usted no se puede imaginar 5 piezas unidas y articuladas, quietas, sin moverse y sin conexión. Todo está concatenado, todo está con conexiones invisibles, ¿no es cierto? Y esas conexiones invisibles ahora teóricamente se llaman sistemas. Entonces la estructura depende del funcionamiento de la materia sistemáticamente. Hay un sistema político, un sistema jurídico, un sistema económico, un sistema administrativo, un sistema coercitivo. O sea, son juegos diferentes dialécticos que hacen a la estructura, en este caso partidaria o de una alianza. Sin eso no puede existir. Y eso está en crisis. Es el tema de nuestro juego dialéctico. Si no hay raíces y el árbol se está secando, entonces, ¿cómo va a alimentar la estructura? ¿No? No, imposible. Si no hay cabeza ideológica de la gallina cortada, ¿no es cierto?,
Entonces, ¿cómo vas a pensar conformar una estructura? O sea, ¿cómo puede haber arquitectura sin arquitectos, digamos, ¿no? O ingeniería sin cálculos? Entonces, el elemento ideológico también afecta en su debilidad a la capacidad estructural y al movimiento sistemático de los partidos. Entonces, ahí están tirados al azar los partidos en esta debilidad estructural y en esta debilidad funcional de los partidos. Y eso se demuestra mucho más ahora que hemos tenido tantas experiencias en las organizaciones subnacionales. Hagamos un juego en este momento, yo no me animaría a hacer ese juego. ¿Qué estructura seria, orgánica presentan las 500 organizaciones aliadas para enfrentar, digamos, políticamente la coyuntura subnacional, ¿no? ¿Cómo uno identifica su estructura? Deben tener, pero incluso, mire el ejemplo de la segunda vuelta en este momento en La Paz. Un candidato ganador tiene un caudal de votación muy pequeño, llega al 20%. Sí. Uno ya cuestiona incluso ideológicamente, ¿será representante del pueblo aquel que tiene un 20%? En el nivel nacional, la sabiduría jurídica ha dicho, el que tiene 40% con diferencia de 10 sobre el segundo va a segunda vuelta. Si tiene más de 40 y ya tiene 50, primera vuelta. Y es, claro, hay una definición teórica coherente de decir, la mayoría del pueblo se ha votado por 40 o por 50, legítimamente ya debería tener derecho a ser gobierno, ¿no? Ese es el principio. Pero si en el caso de La Paz, para la gobernación, el más votado tiene 20, ya es la mitad de 40, ¿no? Sí. O debería convocarse a nuevas elecciones, o debería jugarse la regla de la segunda vuelta. Pero para que el Tribunal Electoral incluso ahora parece cometiendo un grave error, hasta de consecuencia lógica, teórica, 20% el primero y 9% el segundo, me parece. Y miren lo que estaba explicando la formalidad. Resulta que el partido del segundo se retira y lo deja huérfano y suelto al candidato. Eso no le quita los votos al candidato. Debería ir a una segunda vuelta, porque ni se está cumpliendo el 40%, es 20 ya contra 9, pero es más lógico pensar que esos dos vayan nuevamente al balotaje para recibir un caudal electoral que los legitimice, ¿no? Pero no, aquí el accidente, mire, ya creado en estructura y funcionamiento, tramposo, es de que para el segundo se les retira el partido, es como si lo dejaran desnudo. Ahora, el estar desnudo, solito, sin partido, ¿le quita la legitimidad del 9%? No. Entonces, una jugada para no ir a la segunda vuelta. Entonces, en este tema de estructura y funcionamiento, también tenemos debilidades muy grandes que afectan la solidez y la viabilidad de los instrumentos políticos. Y el cuarto, para rápidamente, también es muy importante, en la situación de que los partidos reciban el privilegio democrático del voto y asuman, debido al sistema jurídico vigente, la responsabilidad de manejar el Estado, eso es tomar el poder político del Ejecutivo y del Legislativo, ese es el cuarto elemento, tendrían que ser consecuentes con su propuesta programática, con su caudal ideológico y con su representación orgánica de las raíces, que es el contingente humano que los sostiene. Esos elementos deberían ser suficiente garantía como para comprometer al que ha ganado las elecciones de hacer una gestión en función de la mayoría que ha votado por él y de toda la sociedad. Entonces acá hay un principio teórico fundamental. El Estado, en su cumplimiento, democráticamente obedece el mandato de la voluntad popular, que le está diciendo el voto. Ese voto tiene una delegación en presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales. Esa es la gran potestad política desde el punto de vista teórico, pero
si tienen la oportunidad, digamos, de ser gobierno, de ser Estado, de tomar el poder político, lo obvio, Carmen Rosa, debería ser el cumplimiento del programa de gobierno que ellos han ofrecido. Pero su programa de gobierno es débil, no se entiende, a veces es un pliego petitorio, son promesas falsas, ¿no? Yo voy a traer la felicidad a los 10 días de haber sido asumido presidente o gobernador, estoy exagerando. Entonces no hay conexión entre la consecuencia de gestión pública con el mandato político democrático que le ha dado su militancia mayoritaria. Pero no solo eso, y con eso concluyo en el cuarto elemento, la oposición también. Como la oposición no ha ganado, entonces tiene dos vías de debilitamiento para liquidar al partido y liquidar la gestión. La primera es la conspiración. Yo tengo una propuesta, he escrito alguna vez, de que el partido de oposición está definido naturalmente por ser conspirador incluso democrático, porque es ponerle un obstáculo a la rueda, es ponerle una trampa, es dificultar la gestión, que se aplace, ¿no es cierto? Es decir, uno está conspirando cuando es opositor, porque su perspectiva es volver a ser gobierno después de derrotarlo en la vía legal o democrática en la gestión que corresponde. O la otra conspiración es el golpe, como que hemos tenido también experiencia. Entonces, en este cuarto elemento, que es la gestión pública, también hay signos de debilidad, porque el que ha ganado no tiene solidez de lo que va a implementar. Y por eso los escándalos ahora, ¿no?, de los que del pasado siempre han hecho lo peor, ahora yo prometo lo mejor, pero seguro que de aquí a 2 años también yo he hecho lo mismo que el otro ha hecho y va a ser objeto de cuestionamiento, ¿no? Entonces hay una debilidad también respecto al partido. El partido no tiene capacidad demostrable de hacer gestión pública manejando el poder del Estado en servicio del pueblo, o si no ha ganado, se convierte en un vehículo obstáculo para la gestión del que ha ganado. Entonces no piensa, digamos, en el pueblo, sino en el fracaso del que está en gestión. Es una debilidad. Frente a esos 4 elementos, ¿qué hacer? Hay 2 alternativas para acabar: o levantar las manos y decir la política no sirve para nada, o pensar y decir qué podemos hacer para corregir estas deficiencias, estas limitaciones que salen como fruto de un análisis dialéctico tan complejo de los 4 elementos. Interesante, pero ahí también podemos decir, doctor, que parte de la misma ciudadanía, ¿no? Hay 5 años que resta que cumplir todavía, pero habría que hacer algo, como dice usted, tal vez partiendo de la misma formación, ¿no? Formación ideológica, y que pueda pues sí, llegar a estos 5 años y se pueda aportar con alguito, ¿no? Sin anticipar, mire, para este último punto, Carmen Rosa, usted siempre le echa en el clavo. Si es evidente nuestro análisis dialéctico del juego de contingencias de lo que pasa en los 4 elementos, no estamos condenando, no sirve para nada, hay que suicidarse, no llegamos a eso. Más bien, nosotros cultivamos mucho el tema de la conciencia crítica constructiva. Nuestra conciencia nos obliga a darnos cuenta de lo que está pasando, pero crítica y constructivamente nos imponemos la tarea de tratar de resolver estos temas. Esa es la actitud. Y eso tiene 2 nombres. Y el IPTK está queriendo cambiar incluso y profundizar su acción institucional por el lado del papel político que pueda jugar, del social al político directo. Y es que tenemos 2 tareas imprescindibles que usted ya ha anticipado intuitivamente. ¿Cuáles son las 2 grandes falencias de todo esto que hemos examinado? La formación y la organicidad. O sea, los partidos se han aplazado, por eso es que no existen, ¿no? Hasta las alianzas están en camino de desaparecer, porque son fortuitos, eventuales. Entonces, sin decir hemos encontrado la verdad, el IPTK está en el esfuerzo de plantearse en su acción 2 tareas: formación política
que es fortalecer la ideología, tener claridad en lo que la gente busca, elevar la conciencia política de la gente, eso es formación política, y segundo, apoyar la ingeniería de construcción del instrumento político que necesita el pueblo. Primero hay que regar y generar y semillar para que las raíces sean fuertes. ¿Y cuáles son las raíces? Organizaciones sociales, ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes, ¿no es cierto?, bloques. Eso es lo que hay que alimentar, regar todos los días, cultivar el suelo para que la semilla prenda. Entonces ese es un elemento que hay que hacer, y eso es construir una nueva alternativa política. No el IPTK, no autoproclamarse como partido, sino a través de la formación que la gente se dé cuenta que es papel de cada uno de nosotros no solamente votar, sino construir el instrumento que el país necesita, aunque sean 2 o 3, pero no 25, ¿no?, en la respuesta al manejo del Estado. Bien, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, hoy hablando sobre política y haciendo estas reflexiones respecto a la crisis política de nuestro país. Como siempre nos ha acompañado el doctor Franz Barrios en este espacio de diálogos con Franz Barrios. Doctor, que sea hasta el próximo programa. Con la única solicitud a la audiencia de que si esto que estamos desarrollando les parece pertinente, a través suyo, de Jimmy o aquí del equipo, nos hagan llegar sus críticas, incluso severas de que no están de acuerdo, o constructivas para mejorar, porque nosotros creemos que estos temas son de interés para toda la gente.